Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Hoy es jueves 30 de junio del año 2022. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy, pero primero hay que decir que hoy, 30 de junio, es Día del Maestro. El maestro, aquella persona que estudia para enseñar, para educar, tanto en el ámbito de lo que tiene que ver con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes y con los adultos. Es una persona dedicada especialmente a transmitir conocimientos. Yo creo que hay que rendir honor al maestro dominicano, porque desde siempre recuerdo que uno de los personajes preferidos nuestros es Eugenio María de Hostos. ¿Y por qué? Bueno, Eugenio María de Hostos fue quien revolucionó la educación en la República Dominicana y en muchos países latinoamericanos. Puerto Rico, Argentina, se habla de que hay incidencia de Eugenio María de Hostos en todos esos países latinoamericanos. Recientemente, el periódico Listín Diario publicó una historia de el autor del libro Nacho. Señor, está vivo. El autor del libro Nacho. Y decía él que en aquella ocasión, en la ocasión cuando se publicó ese libro, que él lo publicó, es un hombre de 80 y tantos años, y tiene una librería ahí en Villamella. A mí me pareció interesantísimo. Lali Polanco, de Yanira Polanco, Lali, fue la periodista que lo encontró y lo entrevistó. Qué interesante entrevista. Búsquenla, que en las redes sociales usted la puede encontrar. Y él decía, los muchachos están en esto, mírenlo ahí. Ese es el autor de la entrevista precisamente que hizo Lali Polanco, el autor del libro Nacho. Pues mire, cuando le hace la pregunta, o sea, ¿de dónde salió ese libro? ¿Por qué aquí se publica un libro para aprender a escribir, a leer de esa magnitud, de esa manera? Y todavía ahí está, mírenlo ahí, el libro Nacho. Ahí está. Resulta entonces que en esa entrevista, si tiene audio vamos a ponerlo, ¿eh? Si tiene audio, preguntar a los muchachos, si tiene audio vamos a ponerlo. Resulta que él dice que había un sistema de educación, pero era muy rígido. Y los profesores y maestros que estaban en la época no llegaban a más de un bachillerato, que de hecho siempre aquí se pondera mucho el hecho de que en la época le llaman nuestros padres y nuestros abuelos, la época de la normal, es la época en que los bachilleres escribían muy bien y leían muy bien, lectoescritura y una grafía excelente. Vamos a escuchar precisamente al autor del libro de Nacho. Vamos a verlo, por favor. Vamos a escribir un texto que se fundamente en el método de palabras normales, porque una palabra tiene sentido para un niño, no así una sílaba. Hernández, profesor desde los años 60, es padre de 5, 4 mujeres y un hombre. Este profesor ahora se dedica a atender una pequeña librería en el centro de Villa Altagracia, pero la satisfacción vuelve cada vez que ve a un niño leer. Eso produce mucha satisfacción para uno, obviamente. Yo nunca pensé que ese libro
porque se habían escrito y se han escrito muchos libros para alfabetizar. Más de 40 años después, Nacho sigue siendo un nombre popular entre los niños que aprenden a leer y sus padres. El primer libro que yo conocí fue el libro Nacho. Con eso fue que yo aprendí a leer. Este libro es muy importante, es muy bueno y enseña mucho a los niños a leer, aunque lo han querido descontinuar, pero es muy bueno, excelente libro. Jorge Luis Osorio Quijano es el autor del libro Nacho. Y cuenta él, en esa historia, que entonces, como los maestros no podían acoger el sistema que viene de otros países para poder enseñar, y entonces él dice, no, pero yo voy a hacer un libro que se adapte a la sociedad dominicana, y a la gente, pues entonces adaptó el libro de una manera y los profesores estuvieron felices porque encontraron un método muy factible y los niños, otro más, para poder aprender a leer y a escribir. Mi mamá me ama, mi papá fuma pipa, y eso hizo que las personas se alfabetizaran a través de este libro. Yo lo veo ahí en las esquinas vendiendo el libro Nacho. El Nacho. Ese señor, Jorge Luis Osorio Quijano, es el autor de ese libro. A ese señor hay que rendirle un honor por esa iniciativa, precisamente, de haber publicado ese libro. Otra persona que hay que rendirle honor es a Salomé Ureña. Salomé Ureña, ¿tú sabes qué hizo Salomé Ureña aquí en la República Dominicana? Fundó lo que se denomina el Instituto de Señoritas. Ahí está el Instituto de Señoritas Salomé Ureña, en la zona colonial. Y ahí las niñas, las jóvenes, no solamente se alfabetizaban, porque Salomé Ureña, además de maestra, era poeta, poetisa, brillante. Pero ahí está Pedro Enríquez Ureña, que ella fue la esposa de Pedro Enríquez Ureña, Salomé Ureña de Enríquez. Y la producción de Salomé Ureña, Pedro Enríquez Ureña, óyeme, eso es, hay una poesía que se llama A mi Pedro, de Salomé Ureña, que es inigualable, pero además muchas poesías que nosotros de niños recitábamos era correspondiente a Salomé Ureña. Es la autora de estas poesías que nosotros decíamos de niños. Por ejemplo, voy a buscar una rápidamente aquí, que nosotros aprendimos chiquito, poema de Salomé, que nosotros de niños decíamos, y yo recuerdo que en alguna ocasión lo escribí en una de las redes sociales y los compañeros míos de la universidad y de primaria se acordaron de esa precisamente. Dice, por ejemplo, déjame ver si me la ofrece, que se llama Ave, creo que es El ave y el nido. El ave y el nido. Ahí está, precisamente, ya la vi. El ave y el nido. Usted la ha escuchado, oiga bien. ¿Por qué te asustas, ave sencilla? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre avecilla, llevar tu nido lejos de aquí. Aquí, en el hueco de piedra dura, tranquila y sola te vi al pasar, y traigo flores de la llanura para que adornes tu libre hogar. Pero me miras y te estremeces y el ala bates con inquietud, y te adelantas, resuelta, a veces con amorosa solicitud. Porque no sabes hasta qué grado yo la inocencia sé respetar, que es para el alma tierna, sagrado de tus amores, el libre hogar. Esa fue una poesía que nosotros nos aprendimos de niños, gracias a Salomé Ureña,
por esa enseñanza de siempre. Y lo que quieran, pueden adquirir, por ejemplo, una recopilación de los poemas de Salomé Ureña, que fue precisamente considerada una de las poetisas más importantes del país. Pero tenemos que mencionar necesariamente, finalmente ya, al profesor Juan Bosch, que hoy, 30 de junio, es su natalicio. Cosa de la vida, ¿eh? Hoy es el natalicio del profesor Juan Bosch. Autodidacta. Autodidacta. Fue una persona que aprendió sola y fue considerado un gran maestro. Imagínense que Gabriel García Márquez, el autor de 100 años de soledad, le decía maestro a Juan Bosch. Entonces usted tiene que saber que el hombre era un maestro. Juan Bosch, maestro de la literatura y del cuento, de la cuentística dominicana, escribió cuentos escritos en el exilio, cuentos escritos antes del exilio y cuentos escritos después del exilio. ¿A qué se refiere? Bueno, en la época de Trujillo, luego de que ya no podía estar más en la República Dominicana, tuvo que salir del país exiliado y se exilió precisamente en Cuba. De ahí, también en Chile, en varios países estuvo Juan Bosch y ahí escribió precisamente varios libros. En el libro Cuentos escritos en el exilio hay un ensayo de cómo escribir cuentos. O sea, él hace un ensayo para enseñar a la gente de cómo escribir un cuento y cuáles son las características del cuento. Fue ahí que yo aprendí, por ejemplo, la diferencia entre un cuento y una novela, que lo expresa precisamente el profesor Juan Bosch en ese libro, Cuentos escritos en el exilio. No podíamos dejar de mencionar al profesor Juan Bosch como uno de los más grandes maestros de la República Dominicana y, por supuesto, Premio Nacional de Literatura en el año 1990, creo que fue 1990, que fue considerado el Premio Nacional de Literatura junto, nada más y nada menos que Joaquín Balaguer. Yo creo que fue una solución salomónica para no poner a ninguno de los dos ni adelante ni atrás. Pero para mí, el profesor Juan Bosch escribe mucho mejor que Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer es un gran ensayista, no lo dudo, muy bueno, de una lectura muy llana, no de lenguaje no rebuscado ni nada por el estilo, la verdad hay que decirla, pero la cuentística de Juan Bosch es para lamerse los dedos. Y por último, finalmente, tengo que mencionar, pero ya eso es un asunto personal, a don Pepe Álvarez. Don Pepe Álvarez fue maestro, profesor y director de un colegio que se llamaba así mismo en La Vega. Y mi maestra, la directora del colegio donde yo me alfabeticé, se llamaba Pepe Álvarez, don Pepe Álvarez, porque ella vino, Nereida Ramos, de La Vega, y se radicó aquí en Santo Domingo, y aquí en una de las casas del INVI, de donde nosotros somos, del INVI, ahí entonces hizo ese colegio, el colegio don Pepe Álvarez, donde yo me alfabeticé, donde aprendimos muchas cosas importantes y sobre todo de que la educación
en cuanto a lo que tiene que ver con el aprendizaje de las matemáticas, la gramática, la historia, la geografía, la lectoescritura, todo eso lo aprendemos allí. Y que en el hogar aprendemos a decir buenos días, buenas tardes, gracias, por favor. Y eso es importante. Doña Nereida, que paz descanse, gracias a Dios que yo tuve la facultad, la oportunidad de hablar con ella muchas cosas sobre su estancia aquí en la tierra. Pues habiendo dicho esto, vámonos al informe del tiempo. Yo creo que me pasé, pero está bien. El informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, que habla precisamente ayer. Habíamos hablado de que había una onda tropical, un ciclón, para decirlo en buen dominicano, que estaba en los alrededores del Mar Caribe, por ahí, y eso iba a ocasionar que ese ciclón que está por ahí, por el Mar Caribe, esos efectos iban a llegar aquí a la República Dominicana. O sea, se iban a sentir esos aguaceros que hemos sentido en el día de hoy, a partir del mediodía comenzaron, y algunas inundaciones urbanas que se han registrado, es precisamente por esos reflejos de aquel que está como a 400 kilómetros de nosotros. Dice la ONAMET, para lo que resta de esta tarde y la noche, seguiremos bajo la incidencia de una vaguada en niveles medios y altos de la troposfera, ubicada al noreste de Puerto Rico y combinada con los efectos que genera el viento del este-noreste, así como algunas bandas nubosas asociadas indirectamente al ciclón tropical número 2, localizado, óigame bien, a 1065 kilómetros al este de Bluefields, en Nicaragua. Oiga lo lejos que está eso, y aquí se está sintiendo. Con vientos máximos sostenidos de unos 65 kilómetros por hora y con desplazamientos el oeste a unos 31 kilómetros por hora, serán los responsables de que las condiciones meteorológicas continúen favorables, principalmente durante la tarde y la noche, produciendo aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento sobre diferentes provincias de las regiones noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, el suroeste, la cordillera central, así como algunos poblados de la zona fronteriza. Este potencial ciclón tropical número 2, por su posición, distancia y desplazamiento, no ofrece peligro directo para el país. Y en ese mismo sentido, se monitorea el desarrollo y desplazamiento de una activa onda tropical ubicada en las Antillas Menores, con muy baja probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos 2 días. También informa la ONAMET de otra área desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas al oeste del Golfo de México, con probabilidad media de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas, pero que tampoco, por su posición y desplazamiento, ofrece peligro para el territorio nacional. No ofrece peligro para la República Dominicana. Mañana viernes habrá una disminución gradual de la humedad debido al alejamiento del potencial ciclón tropical número 2. Predominará un cielo medio nublado a nublado en ocasiones debido a la permanencia de una vaguada en altura, los efectos del viento del este-noreste y la orografía propia de la geografía nacional, con aguaceros moderados, en ocasiones tronadas y aisladas ráfagas de viento, principalmente en horas de la tarde y sobre diferentes localidades de las regiones noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo y la cordillera central. Temperaturas siguen calientes a pesar de todo. 32 y 35 grados Celsius las máximas, las mínimas 23 y 25 grados Celsius. Ese es el reporte del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología. La Dirección Nacional de Control de Drogas, increíble, como un oficial de la Armada de la República Dominicana se mete en asuntos de tráfico de droga. Un oficial superior. Estamos hablando
de un capitán de fragata. Un capitán de fragata es un teniente coronel de la Armada de la República Dominicana. Un sargento de la misma institución y otra persona considerada civil, pues fueron apresados por la Dirección Nacional de Control de Drogas, que está dirigida por un oficial general, un almirante de la Armada de la República Dominicana. ¿Usted está oyendo eso? Cabrera Ulloa es el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, viene de la DNC, de la Armada de la República Dominicana. Y él conoce a los oficiales, por lo menos todos los que son de los últimos 20 o 30 años. Qué pena que el presidente de la DNCD haya tenido que ver a un miembro de su propia institución a la que él pertenece traficar con 237 paquetes de cocaína. Ahí está identificado el oficial de la Armada, a ver si veo el nombre aquí, porque ahora, capitán de fragata Kelvin Agustín Mejía Herrera, y el sargento mayor del ejército José Luis Sánchez Vélez. Transportaban 237 paquetes de cocaína en una camioneta Hilux, escoltada por un carro marca Toyota también. Al verse atrapados, porque hubo enfrentamientos, señores, se enfrentaron a la Dirección Nacional de Control de Drogas y hubo disparos y todo eso. Atrapados en un camino vecinal ubicado en la autovía del Este, entre Juan Dolio y San Pedro de Macorís, los dos militares la emprendieron a tiros en contra de los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de otros organismos que participaron en el operativo y decomiso de la droga. No hubo heridos en esa refriega, y cuando revisaron la camioneta, encontraron los 237 paquetes, que todavía no se sabe cuánto pesan, 4 pistolas, cargadores, municiones, óigame bien, $6,804 y 326,950 pesos. Luego del apresamiento que ocurrió esta mañana, entonces fueron llevados a la Dirección Nacional de Control de Drogas para ser interrogados y entonces solicitan la cancelación a las instituciones que pertenecen, la Armada y el Ejército, y entonces se entrega directamente al Ministerio Público. El Ministerio Público pide entonces medida de coerción y todo eso. ¡Qué pena! Eso me hace recordar el caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Yo no sé si ustedes recuerdan. 1.387 kilos de cocaína eran mucho más. Pero había un coronel, había un sargento. ¿Qué le quiere decir eso? Eso tiene varias lecturas. La lectura que tiene es la siguiente. El narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado, corrompe a los organismos que les persiguen. Con sobornos, con dinero, con especie y todo eso. Hay que tener una estatura moral muy sólida
para no entrar en ese mundo del narcotráfico. La formación moral debe ser una formación moral sólida para no caer en esas tentaciones. Porque hay mucho dinero, señores. La verdad hay que decirla. Pero yo recuerdo, yo trabajando para el periódico Hoy como reportero, era vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Óigame bien, le voy a decir, capitán Jacobo Mateo Moquete, el capitán, hoy es coronel y tiene como 20 años en el rango, el pobre. Pero a lo mejor es mejor así, porque así no, nadie lo ve y lo pensionan. Yo estaba escribiendo una nota sobre unas incautaciones de droga y llamo a Mateo Moquete y le digo, Mateo, ¿cuánto cuesta toda esa droga? Dice, Elías, no ponga eso, no ponga cuánto cuesta, porque eso, en vez de contrarrestar, en vez de favorecer a la lucha contra las drogas, lo que hace es que se revierte, porque la gente se interesa más entonces en el... Óyeme, pero ¿cuánto cuesta? $30,000 un kilo de cocaína. Y yo lo estoy hablando de hace mucho tiempo. No ponga eso, que la gente se interesa más entonces por conseguir el dinero fácil. Pero yo siempre he dicho que el dinero que llega fácil, fácil se va. Y lo mal habido, mire, usted puede tener todo el dinero del mundo. Y como decía aquel comediante, más 20 pesos. Y eso no favorece de ninguna manera. Mucha gente cree que sí. Pero el hecho es que precisamente, por eso usted ve las notas que dicen, tantos paquetes de cocaína, tantos kilos, pero no se dice el precio, porque eso es perjudicial para la lucha contra las drogas, porque la gente se interesa por eso. Los que lo saben, que son los propios agentes, miembros militares, policías, que saben cuánto cuesta, qué pueden conseguir con eso. Los miembros, los que encabezan el crimen organizado, entonces conquistan a esas personas. Por eso ese teniente coronel arriesgó su vida, su carrera militar. ¿Usted sabe lo que es? Usted no se imagina, es que esa gente, para usted ser teniente coronel, óigame bien, usted tiene que pasar 4 años en la academia. Después que usted pasa 4 años en la academia, usted es, en el caso de la Armada, usted es alférez de fragata, que es, en el ejército, segundo teniente. Después, 4 años más, usted es alférez de navío, o sea, primer teniente. 4 años después, entonces es teniente de navío. Después que usted es teniente de navío, no, yo salté uno, que es el capitán, alférez de fragata, alférez de navío, alférez de corbeta, creo que es capitán. Y entonces después viene teniente de navío, que es mayor, y ahí es oficial superior. Señores, lo que significa un oficial superior es que ha pasado 4, 8, 12, 16 años ya como oficial. Ya usted es mayor, ya usted tiene, y si llega 4 años más, ya entonces usted tiene 20 años como oficial en la Armada. Y eso siempre, si se lleva el escalafón, porque hay algunos que se enganchan con los políticos y llegan más rápido, pero si se lleva como es, 20 años en la institución, usted es entonces teniente coronel de la Armada, que es capitán
de fragata. Entonces, viene, ya usted es capitán de fragata, teniente coronel, 20 años en la Armada, y lo agarran con 237 kilos de cocaína o paquetes de cocaína. Su familia. O sea, usted no pensó en su familia. Sus hijos, que están viendo el nombre suyo en el periódico. Kelvin Agustín Mejía Herrera. Por Dios, eso debe ser fuerte. No, yo creo que eso es lo que hace el crimen organizado. Trata de conquistar a estas personas que lamentablemente no solamente pierden porque fueron apresados y serán sometidos a la justicia, sino pierden su carrera, su moral y todo. Hacemos una pausa comercial. Hay una frase muy común dominicana que dice, como te digo una cosa, te digo la otra. Yo no entiendo por qué, pero todo el mundo dice eso. Como te digo una cosa, te digo la otra. Mire la portada del periódico El Nacional. Los muchachos la pueden encontrar ahí digital. En lo que los muchachos no encuentran digital, mire. El periódico El Nacional trae como noticia principal una pregunta. La pregunta que dice y tiene el periódico El Nacional es: ¿qué pasó con el coronel que hizo la denuncia en la graduación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de que en la Fuerza Aérea Dominicana había un tráfico de drogas y todo eso? ¿Qué pasó con ese coronel que hizo esa denuncia de que en los talleres de la Fuerza Aérea Dominicana había un tráfico de drogas y una cosa? O el periódico Nacional se quiere hacer el ingenuo, pero aquí nosotros desde el principio dijimos de qué se trata. El que conoce la intríngulis de las Fuerzas Armadas sabe, ahí está la portada, muchachos están en esto, muchachos se lo ganaron este mes. El que conoce la intríngulis de las Fuerzas Armadas, de las instituciones castrenses, sabe que si un coronel quiere hacer una denuncia sobre algo que entiende que está pasando en su institución, hay una cosa que los militares le dicen y le llaman la vía. Óigame bien, le estoy hablando como si yo fuera un militar. Usted sabe cómo que dice, usted tiene que ir por la vía. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que las denuncias usted las hace sobre un hecho que usted cree que está pasando en la institución, la vía. ¿Y cuál es la vía? Bueno, la vía es, un coronel tiene acceso directo a la jefatura de esa institución. Un coronel de la Fuerza Aérea tiene acceso directo a Leonel Muñoz Novoa. ¿Tengo acceso yo? Y no va a tener un coronel de la Fuerza Aérea acceso al jefe de la Fuerza Aérea. Pero si él no quiere ir donde el jefe de la Fuerza Aérea y decirle lo que está pasando en el taller de la Fuerza Aérea, usted va a la Inspectoría General. Pero no quiere ir a la Inspectoría, vaya a la 2, que es la inteligencia de la Fuerza Aérea Dominicana. Porque esas son las vías donde un oficial superior hace las denuncias de la institución, pero además de hacer una denuncia de ese calibre, usted no pone en entredicho la moral de la institución castrense a la que usted pertenece. Porque yo le voy a decir una cosa, nosotros nos tomamos muchísimo tiempo hablando del caso anterior, del caso al coronel de la Armada, pero la Armada no tiene nada que ver con eso. Eso fue un oficial superior de la Armada.
este hombre está embarrando a la institución entera, a la Fuerza Aérea Dominicana. No a las personas que están involucradas supuestamente en un asunto de narcotráfico, en un taller de la Fuerza Aérea Dominicana. Entonces, hay algo que usted tiene que tomar en cuenta con relación a esta denuncia, que él dice, en el momento que está haciendo la denuncia, dice él, porque lo que se quiere decir es que yo no estoy en capacidad mental. ¿Y cuando alguien cuestionó que usted estaba en capacidad mental o no? Entonces eso es lo que me luce. ¿Qué dice el periódico nacional? ¿Qué ha pasado con el coronel que denunció? Que se le preguntó al Ministerio Público, a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea Dominicana, al DNI, y Santiago Almonte Bautista no se sabe dónde que está. Yo le voy a decir dónde que está. ¿Usted sabe dónde está Santiago Almonte Batista? En el Hospital Ramón de Lara, en el área de psiquiatría. Vamos a la pausa. Es mi deber decir que ahorita cometí una pifia diciendo que Pedro era el esposo de Salomé, era el hijo, Pedro. El esposo de Salomé Ureña era Francisco Enríquez y Carvajal. Entonces, por eso es Pedro Enríquez Ureña, o sea, Enríquez de Francisco Enríquez y Carvajal y Salomé Ureña. O sea, esa aclaración es importante. El doctor Rafael Rojas nos escribe, un gran amigo nuestro, televidente de este espacio 360 grados, nos hace la aclaración y nosotros a su vez teníamos que hacerla también. ¿Y qué es lo que piensan hacer con la tarifa eléctrica aquí en este país? Porque yo vi un anuncio ayer diciendo que el mes de julio van a aumentar la tarifa eléctrica un 9 puntos, qué sé yo cuánto por ciento, más. Pero yo le voy a decir una cosa, yo estuve hablando con una amiga esta mañana en el gimnasio y me dice ella que la tarifa eléctrica le llegó el doble de lo que ella, a mí me llegó el doble de lo que yo facturo mensual. ¿Y hasta dónde que quieren llegar con la tarifa eléctrica? Dice Bernardo Castellano, que fue entrevistado esta mañana en Hoy Mismo, que las distribuidoras de electricidad tienen un gasto corriente de 200 millones de dólares y entonces se lo quieren adjudicar ese déficit a los usuarios. Así no. Así no. Yo escuché hoy así de soslayo que el presidente ya está hablando de subsidiar la tarifa eléctrica, pero hace rato que debieron hacerlo. Porque resulta entonces que, óyeme, ¿y hasta dónde que quieren llegar con esa tarifa eléctrica? Porque, óigame bien, la tarifa eléctrica tiene un tope como hasta los 300 kilos que usted consuma. Después de los 700 le ponen esa tarifa en el cielo. No ose consumir más de 700 kilos, que ahí sí es verdad que usted pone el grito al cielo. Entonces así no. Dice Bernardo Castellano, fue aquel señor que mencionaron en el caso de Odebrecht y finalmente lo sacaron porque no tenía nada que ver, pero tenían que meter a todo el mundo ahí de Odebrecht y finalmente lo que hicieron fue que hicieron un expediente con, eran 14, después nada más hicieron un expediente con 8, después sacaron a todos y quedaron 2 y finalmente ninguno de ellos condenado.
por lo menos por soborno. El consultor eléctrico internacional dice que las distribuidoras de electricidad botan 200 millones de dólares anuales en gastos corrientes no productivos. Entonces, el objetivo es que toda la ciudadanía pague eso. Ah, si no, entonces usted va a decir a la superintendencia de electricidad y le dicen, sí, vamos a poner la denuncia de que yo qué, que yo cuánto, vaya a averiguar. Va a la de Sur, si es en el caso de Sur de este lado, y van donde usted y le dice, no, pero usted no tiene ningún problema. Si usted quiere, revise internamente a ver qué electrodoméstico le está consumiendo o no, porque nosotros vemos que aquí todo está bien, el contador tiene todo. Claro, es el mismo consumo. Lo que pasa fue que le aumentaron la tarifa. Y mire, óigame lo que le voy a decir, esto no lo aguanta nadie, como dijo Peñaguaba. Alza de los precios de los combustibles. Gracias a Dios el gobierno lo está subsidiando. Alza en los precios de los artículos de primera necesidad. Eso no lo aguanta nadie. Alza en los medicamentos. Alzas en los asuntos, los ferreteros. Alza en todo. Alzas en transporte. Pero ven acá. Decía Fernando Villalona en la época del 70, un merengue que decía, si sigue apretando la tuerca, se puede correr la rosca. Hasta mañana. Mañana recuerde que es viernes, un programa especial de salud. Nos vemos el lunes.